Buenos días. El día de hoy nos toca hablar sobre el tema anotaciones o diarios de campo y el uso de documentos secundarios en la investigación comunitaria. En la mayoría de este tipo de investigaciones suelen ser del ámbito cualitativo, por lo que es importante prestar atención al carácter holístico y complejo de los fenómenos en estudio. Hay veces en las que debemos contar con ciertas técnicas auxiliares que nos permitan o que permitan a los investigadores capturar ciertos momentos específicos que ocurren en toda investigación, pero que por alguna razón no pueden ser registradas. Es por eso que en esta ocasión mi equipo y yo nos damos a la tarea de explicar qué herramientas complementarias a las técnicas y procedimientos principales nos pueden permitir conocer y producir nuevo conocimiento para que este proceso de construcción incluya la reflexión sobre el modo de hacerlo y mantenga en lo posible la complejidad que se presenta en la práctica. Pero antes que nada, ¿qué es una anotación de campo? Bueno, es un apunte hecho durante el trabajo. Estos suelen ser más o menos rápido. La mayoría de ellos están abreviados y sirven de apoyo para la memoria de los investigadores que buscan captar detalles de interés. Su función principal es auxiliar respecto al proyecto de investigación. Estas anotaciones son muy importantes que se deban realizar en un cuaderno o en alguna libreta. Y bueno, a diferencia del diario de campo, en cuanto a la extensión, se presenta extensa y detallada. Estas son escritas de manera cuidadosa y a la vez espontánea. No es necesario que siga un orden cronológico, sin embargo, están organizadas en función del tema de la investigación. El diario de campo bien empleado puede llegar a construir un importante documento de la investigación que podría llegar a ser publicado más tarde debido a los detalles que en él se contienen. Combina observaciones de campo con análisis e interpretaciones de los hechos que en ella se presentan o ilustran. También puede ser considerada cercana al género autobiografía intelectual. ¿Por qué? Es porque en ella se describen cómo se llega a ciertas ideas, cómo se desarrollan sus análisis y sus interpretaciones y cómo la persona hace para poder solucionarlo. La relación que tiene las anotaciones de campo con los métodos biográficos es tenue. Los que sí son los diarios de campo. En ellos se obtienen relatos del tipo interpersonal que contengan juicios de valor, pensamientos propios y el valor de la vivencia que el investigador registra en el punto de la misma. De hecho, puede llegar a ser considerada como parte del género biográfico. El uso del diario y las anotaciones de campo. Ese tipo de técnicas cumplen ciertas funciones durante la investigación. Muchas de ellas son el registro de aspectos de interés metodológico, vivencial y cultural. Dan testimonio de los cambios que se presentan durante la investigación. Su memoria fiel de los estados de ánimo, las dudas y los descubrimientos e hipótesis formulados a lo largo del trabajo comunitario. Pueden llegar a producir un documento que contiene una visión de la investigación. Recogen observaciones que pueden ser controladas, pero no sistemáticas. Deben realizarse a diario, y no porque el diario en sí se escriba todos los días, sino porque a diario sucede algo nuevo dentro de la comunidad y el proceso de investigación. Las anotaciones y diario de campo forman un vínculo estrecho con la vida cotidiana de la comunidad, y eso es muy importante para el investigador. Las anotaciones de campo contribuyen a desarrollar las capacidades de observación y la descripción de los observados, a la vez que facilita un acopio de la información que podría perderse. Y por último, suministrar datos que permitan corregir el rumbo de la investigación al presentar aspectos que no habían sido tomados en cuenta. Realmente, el diario de campo y las anotaciones de campo son muy importantes, ya que ahí se especifican y se quedan guardados detalles que tal vez en los procesos sistemáticos no quedan registrados. Y bueno, compañeros, ¿cómo se hacen las anotaciones de campo? Para todo, hay que tener aspectos que deben prepararse con anticipación. Por eso, antes de cada anotación sería conveniente tener registrado el lugar, la fecha y la hora en las cuales hacen referencia. Si se puede, anotar los nombres de los asistentes o al menos de aquellos que han desempeñado un papel relevante en la situación registrada. Señalar aspectos ambientales de interés, el objeto de reunión, la ocasión o momento que se observa, y anotar el significado de las abreviaturas en caso de que sea creación personal. Como les mencioné anteriormente, en las anotaciones de campo, la mayoría suelen ser rápidas y abreviadas, y muchas de estas suelen ser creación del investigador, por eso es importante que él mismo las defina al final de la jornada. Si nos vamos parcialmente con lo que dice Roger Senjek en 1990, las anotaciones de campo pueden clasificarse en anotaciones rápidas o apuntes. Estos son datos básicos que resumen los aspectos sobresalientes o distintivos de nuestra situación. Pueden ser frases cortas, palabras clave, esbozos o dibujos esquemáticos. 2. Anotaciones de campo específicas. Estas anotaciones pueden ser la continuación de las anteriores. Su extensión es mayor, pues ahora se añaden más detalles e impresiones. No se trata de un registro detallado, pero sí permite tener una descripción más precisa de lo vivido.
3. Ideas que surgen durante el trabajo comunitario. A veces mientras observamos una reunión, la ejecución de alguna tarea o simplemente lo que ocurre a nuestro alrededor, se nos ocurre por asociación, por contraposición o de manera súbita alguna o algunas ideas. Las ideas originales son tan frecuentes como nos gustaría creer, y si no las registramos, muchas veces esos relámpagos o repentinas iluminaciones suelen perderse. 4. Registro de campo, también llamado notas temáticas. Estas anotaciones ya siguen un sistema de acuerdo a categorías de análisis elaboradas según la orientación teórica que respalda la investigación o que responde al planteamiento del problema investigado. No son tan recomendables para los estudiantes que se inician en la investigación o para quienes no tienen perfectamente claros sus objetivos, categorías y términos utilizadas en ellas. Otros contenidos pueden ser fragmentos de conversaciones, dichos o anécdotas escuchados en el lugar de la investigación y bueno, que puedan tener a juicio del investigador pertinencia para el asunto que se investiga. Documentos secundarios. Los documentos secundarios, o también conocidos como complementarios, conforman parte de la tradición en la investigación en las ciencias sociales. Por documentos secundarios se entiende como los documentos escritos de carácter público-privado que contienen información concerniente a la situación o problema estudiados. Entre los documentos secundarios se pueden incluir los informes, apuntes, cartas, registros fotográficos, videos y los expedientes que se puedan encontrar en archivos públicos sobre el aspecto que se está investigando. No hay que olvidar que estas fuentes de información proporcionan datos de gran importancia y por lo menos pueden cumplir dos funciones cuando se investiga o interviene en comunidades. Una función es informativa y la segunda motivadora, generadora de información. Lo relevante de estos documentos es que revelan aspectos del día a día que probablemente la memoria no registra o no le adjudica el carácter de dato significativo, evitando así la función constitutiva de esa cotidianidad y por lo tanto de la vida que se desea investigar. Documentos secundarios como fuentes. La recolección de información utilizando documentos secundarios como fuentes implica consultar archivos y registros institucionales y también fuentes hemerográficas, las cuales nos ayudan a visualizar los problemas o características de una comunidad. El examen y análisis de tales documentos pueden ser hechos conjuntamente por ambos tipos de agentes, tanto internos como externos, lo cual producirá una información que enriquezca a ambos. Un buen ejemplo de esto es suministrado por Falsborda, cuando describe algunos de los trabajos realizados en América Central y en Colombia, en los cuales los documentos de ese tipo resultaron ser una valiosa fuente de información al tratar de recuperar críticamente la historia de una comunidad. La contribución de los documentos secundarios. Una de las contribuciones más importantes de este tipo de elementos para la investigación es la capacidad de reflejar la vida cotidiana en la cual fueron producidos los documentos. Esto es evidente en los documentos de carácter privado, los cuales, por ser privados, se dificulta su utilización en la investigación, ya que precisa del consentimiento de los dueños de dichos documentos. Otros documentos que contribuyen son los de dominio público, que presentan momentos especiales de esa vida. La lectura y el análisis de este tipo de documentos nos pueden revelar importantes datos sobre la capacidad adquisitiva, los hábitos alimenticios, la soledad y el hacinamiento. Los documentos como estímulo para el análisis y para la acción. Estos documentos pueden evocar hechos transformadores realizados en el pasado, que pueden llegar a servir de inspiración para otras acciones, como es el ejemplo del uso de la imagen apalabrada, la cual es una técnica donde una foto o imagen dibujada, pintada o representada de cualquier otra forma se presenta al grupo o a personas específicas, quienes deben comentar qué ven en ella. En función de esto, los agentes externos o internos hacen preguntas problematizadoras que conduzcan a los individuos a reflexionar sobre el sentido de lo que la imagen representa. El análisis documental. Los documentos secundarios de la investigación suelen estar sujetos a diversos tipos de análisis, que en algunos casos pueden superponerse.
En primer lugar está el análisis de contenido, que permite saber de qué tratan los documentos revisados, los cuales otorgarán un primer nivel de comprensión, y a partir de este es posible pasar a otros dirigidos a buscar el sentido, como pueden ser los análisis de discurso o los análisis icónicos.